Buenos días. Quisiera dar las gracias primeramente a Dios por darme la oportunidad de estar acá, a todos los presentes y a ti, Ricardo, por tan maravillosa presentación. La ponencia del día de hoy es llamada Abordaje integral en la atención del paciente quemado. Como tópicos a cubrir tenemos introducción al protocolo, incidencia de las quemaduras, etiología de las quemaduras, clasificación de las quemaduras, reglas para calcular la superficie corporal quemada, protocolo y manejo del paciente quemado, tratamiento del gran quemado, el Parlan y los avances en el cuidado del paciente gran quemado. El objetivo de este protocolo es que nosotros como personal de enfermería debemos unificar las actuaciones de enfermería, valga la redundancia, ante un paciente gran quemado a su llegada de urgencias, ya que una actuación rápida y eficaz en las primeras horas del suceso disminuye la morbimortalidad y el riesgo de sufrir cualquier tipo de shock asociado y mejora el pronóstico del paciente. La evolución del paciente quemado depende de la fuente de calor, el tiempo de exposición, el antecedentes del paciente y de la calidad del tratamiento. Y es aquí donde el personal de enfermería juega un papel muy importante. Debemos saber considerar cuando un paciente es gran quemado, debido a que las quemaduras se clasifican gracias a su extensión y su profundidad, pero hay ciertas zonas como cara, manos, pies, cuello, que producen incapacidad. Estadísticamente hablando, tenemos que las quemaduras es una de las patologías más fuertes, graves e incapacitantes, siendo las más frecuentes las domésticas, que pueden llegar de un 60 a un 80%. Entre ellas tenemos las de escaldaduras, que son producidas por agua o aceite caliente, y las de sólido caliente, que son producidas por hornos, planchas, estufas, etc. Seguidamente tenemos las de tráfico. Estas van de un 10 a un 15%. En ellas encontramos las quemaduras por tubo de escape, encontramos también explosión por combustibles o roce con el pavimento. Por último, tenemos las laborales. Estas van de un 10%. En ellas encontramos las explosiones químicas y eléctricas. Como dato curioso, tenemos que de cada 100.000 habitantes, 300 personas sufren quemaduras anualmente. Pero entonces, ¿cuándo un paciente debe acudir a emergencia? El paciente debe acudir a emergencia cuando tiene una superficie corporal quemada mayor del 10% en ancianos y lactantes, mayor del 15% en niños y mayor del 20% en adultos. Debe acudir también cuando es quemadura dérmico-profundas y subdérmicas de cualquier localización y extensión. Quemaduras eléctricas de alto o bajo voltaje. Quemaduras que afecten circunferencia de tórax, cuello y extremidades por compromiso respiratorio, vascular y nervioso. Quemaduras en localización de cara, cuello, axilas, manos y genitales, porque la mayoría de estas quemaduras dependen de tratamientos quirúrgicos e injertos. Y también cuando el paciente tiene enfermedades que pueden retrasar su cicatrización, como por ejemplo la diabetes, la enfermedad vascular periférica y la hipertensión arterial. Existen distintos mecanismos por las que se producen las quemaduras. Entre las más comunes tenemos por escaldaduras, que son producidas normalmente por agua o aceite caliente, por llama, que son producidas por fuego, sólido caliente, que son producidas en contacto con superficies calientes como hornos, planchas, estufas y tubos de escape. Electricidad, producidas por el paso de corriente eléctrica a través del organismo, ya sea de alto o bajo voltaje. Productos químicos, que son producidas en la piel y tejidos por un agente químico, ya sea por sustancias orgánicas, ácidos o álcalis. Frío, producidas por hipotermia o congelación. Estas son en temperaturas menores de 0 grados centígrados.
y radiación que son producidas por exposición a otras energías, como por ejemplo rayos ultravioleta o radioterapia. Como personal de enfermería se desea abordar las clasificaciones con el fin de identificarlas en el primer encuentro de emergencias. Ellas pueden clasificarse según su extensión y profundidad. Cuando más extensa y profunda es una quemadura, más grave será su clínica con un mayor número de secuelas. Es por ello que realizar un correcto estudio de las lesiones es vital para el pronóstico y el tratamiento del paciente. Tenemos las quemaduras de primer grado. Estas son producidas por una fuente de, de baja intensidad, pero de larga exposición. En ellas se caracterizan por producir eritemas, rubicundez y escozor. Estas se curan de 5 a 10 días y, como por ejemplo, una quemadura solar. Tenemos también las de segundo grado. Estas afectan total o parcialmente la dermis. Estas a su vez se subdividen en dérmicas superficiales y dérmicas profundas. Las superficiales afectan la capa más superficial de la dermis, creando una aparición de flictenas muy exudativas. Son muy dolorosas tanto a la limpieza como al aire. Ellas se curan entre 10 y 15 días. Y ellas conservan los folículos polisebáceos. Las de segundo grado profundas es un exudativo medio, son muy dolorosas, suelen infectarse con mucha facilidad debido a la exposición que tiene a diferencia de las superficiales no conservan los folículos polisebáceos. Tenemos por último las de tercer grado. En ellas su aspecto oscila entre un blanco nacarado y un color carbonáceo, como lo podemos apreciar en la imagen. No son dolorosas debido a la destrucción total de terminaciones nerviosas que la quemadura produce. Si hay una exposición de huesos, la podríamos clasificar de cuarto grado. Para continuar con la ponencia, les dejo con mi compañera Chantal Salva. Continuando con la agenda programada, tenemos las reglas para calcular la superficie corporal quemada. Si bien existen muchos métodos para calcularla, en esta ponencia vamos a abordar dos de ellas, haciendo hincapié específicamente en la atención a adultos. Bien, tenemos la regla de la palma de la mano, en la cual se mide la palma de la mano del paciente quemado, incluyendo los dedos de la mano juntos, tal como podemos apreciar en la imagen. Esta representa el 1% de la superficie corporal. Se utiliza para lesiones más pequeñas y la misma representa una herramienta eficaz y de fácil uso, rápida, que se puede utilizar tanto para adultos como para niños. Regla de los 9 o de Wallace. Esta regla consiste en asignar diferentes múltiplos de 9 a la superficie corporal quemada, cuya totalidad conforma un 100%, donde se expresa el 9% para miembros superiores, 18% para miembros inferiores, 18% para el torso, 18% para la parte posterior del torso, 9% para la cabeza y el 1% para el área del perineo. Protocolo y manejo del paciente en urgencias. Como equipo multidisciplinario es importante tener en cuenta ciertos factores al momento del ingreso del paciente al área de urgencias. Entre los primeros está la temperatura. La piel tolera hasta 44 grados centígrados sin sufrir ningún tipo de daño, pero cuando se superan los 44 grados centígrados, de 45 a 50 grados centígrados se produce una pequeña quemadura, pero si se sobrepasan los 51 grados centígrados, la lesión es tan rápida que en poco tiempo puede llegar a destruir la epidermis. Y por cada grado que sube la temperatura, se duplica el grado de lesión. Concentración del equipo agresor.
No es lo mismo una quemadura con agua hirviendo a una quemadura con aceite, debido a que el aceite posee una composición mucho más densa. Y esto ayuda a que alcance mayores temperaturas en mucho menos tiempo. Y esto nos lleva al tercer punto, que es el tiempo de contacto con la piel. Este es importante saber valorarlo para futura valoración, valga la redundancia. Tenemos el protocolo y manejo del paciente quemado en urgencias. ¿Cómo lo podemos valorar? Entre el primer punto está la extensión o superficie total quemada, la cual ayudará al equipo multidisciplinario a determinar la gravedad, la profundidad, que determinará la evolución del cuadro clínico del paciente, localización, determinará el pronóstico, el agente causante, el cual va a determinar el manejo y el tratamiento de la quemadura. Existen algunas recomendaciones. Haciendo una retrospectiva de la fisiología, es importante considerar que en un paciente quemado, el sistema tegumentario se ve directamente afectado. Es decir, el principal método de defensa de la piel contra cualquier tipo de agente patógeno. Entonces es importante que como personal de enfermería utilicemos guantes y mascarillas. Estos pacientes vienen expuestos a temperaturas muy altas, se realizan procedimientos pertinentes para quitar los agentes etiológicos de la quemadura y es por lo mismo que estos pacientes se ven sometidos a un gran riesgo de hipotermia y es por lo mismo que debemos colocarles sábanas y abrigar al paciente. Retirar ropa y cualquier objeto que esté pegada a la piel del paciente. Secuencia ABCD. En las áreas críticas existen diferentes formas o protocolos que son importantes atender en el momento del primer abordaje del paciente. Esto se le denomina secuencia ABCD. En ciertas patologías pueden ser más cortas, en otras más largas. Con respecto a los pacientes quemados, tenemos como primer punto la valoración de la vía aérea, que es la causa más inmediata de amenaza vital para estos pacientes, en el cual debemos sospechar afectación de la vía aérea si el paciente ha sido afectada el cuello, vibrisas nasales, entre otros. Como segundo punto está la respiración. Una vía aérea permeable no garantiza que este paciente esté realizando un buen proceso de hematosis. Entonces, es por lo mismo que el personal de enfermería debe valorar tanto la saturación de oxígeno como la profundidad y si estas están siendo exitosas. Como tercer punto, tenemos la circulación. Estos son pacientes que al sufrir una quemadura de segundo, tercer grado, cumplir con los aspectos antes mencionados por mi compañera, poseen grandes pérdidas de líquido y de sangre. Entonces es por lo mismo que el personal debe valorar la circulación del paciente mediante laboratorios, electrocardiogramas, electrolitos séricos, entre otros. Y por último está la valoración neurológica. Como mencioné anteriormente, por la pérdida tanto hipovolémica como de líquidos, estos son pacientes que tienden a estar desconcertados y es por lo mismo que debe hacerse una buena valoración neurológica, la cual se explicará más adelante. Tratamiento del gran quemado. Está cortar todas las prendas que estén pegadas al paciente, retirar anillos, pulseras, cualquier tipo de accesorio, la limpieza del área afectada con duchas de arrastre, ocluir las zonas afectadas con un agente antiséptico, cubrir estas mismas heridas y colocarlas en posición funcional,
la reposición de líquidos, la cual hablaremos más adelante, colocación de sonda vesical, colocación de sonda nasogástrica, analgesia y sedación previa prescripción médica, mantenimiento de dieta absoluta, protección venosa gastrointestinal e inmunización antitetánica. Parkland. El Parkland es una fórmula que estima la cantidad de fluido de reposición requerida para las primeras 24 horas. Ya acordamos que estos son pacientes que poseen grandes pérdidas de líquido. La fórmula de Parkland permite al profesional poder calcular cuánto es el líquido de reposición que necesitará este paciente mediante la fórmula que observamos en pantalla. Una vez hecho este cálculo y con el resultado del mismo, esto se dividirá entre 2 y la mitad se va a administrar en las primeras 8 horas y la segunda mitad en las 16 horas posteriores. ¿Cuál es esta fórmula? Esta fórmula indica que volumen es igual a 4 por la masa por el área afectada. Vamos a hacerlo un poco más práctico. Tenemos un paciente que ingresa a la emergencia pesando 75 kilogramos, con una superficie corporal quemada del 20%. Entonces, aplicando la fórmula, obtenemos que este paciente va a necesitar 6.000 cc de líquido de reposición. Como personal de enfermería vamos a administrar los primeros 3.000 cc en las primeras 8 horas y los otros 3.000 cc en las posteriores 16 horas. Avances en el cuidado del paciente gran quemado. El programa SAGE, que es una evaluación gráfica del área de superficie, nos permite obtener una gráfica 3D, el cual va a describir la zona afectada, calculando su extensión y profundidad. También nos va a poder dar los datos de volumen de líquido de reposición mediante la fórmula de Parkland. Y por último, está el programa de realidad virtual que se utiliza en el paciente quemado. Como bien podemos ver en pantalla, este es un juego llamado Snow World, en el cual este es un método inmersivo que incluye todos los sentidos del paciente, facilitando su distracción en el momento en el que se le realizan las curas de estas heridas, lo que ha dado como resultado una reducción del 30 al 50% del dolor sin la utilización de ningún tipo de método farmacológico. Esto es un avance importantísimo debido a que como personal de enfermería no solamente tenemos el deber de atender las necesidades fisiológicas del paciente, sino que desde el punto de vista holístico que debe tener todo profesional de enfermería, con este avance tecnológico, no solamente realizamos una exitosa cura de heridas, sino que también colocamos al paciente en un método inmersivo que va a ayudar a que esto sea mucho menos traumático para él. Y para finalizar, queremos dejarle esta importante reflexión. Cuando eres enfermera o enfermero, sabes que cada día cambiarás una vida, o una vida cambiará la tuya. Gracias.